Buenas noches y bienvenidos a este webinar de Lean Construction, Construcción sin Pérdida. La idea de este webinar es tener una aproximación, llamemos de carácter más práctico, a Lean Construction y en particular con un foco en una herramienta relativamente novedosa en el mundo de Lean Construction, pero muy útil desde mi perspectiva, ¿cierto? Que es el mapa de cadena de valor, o Value Stream Mapping, por su nombre en inglés. Y les voy a mostrar a continuación cuál es la agenda de la presentación del día de hoy. En primer lugar, una breve presentación que complementa la presentación que hizo Ruth al inicio para contarles un poco de quién soy yo. Y luego entramos de lleno en materia, ¿cierto? Vamos a discutir qué es Lean Construction, la herramienta propiamente tal, que es el foco de la presentación de hoy, mapa de cadena de valor o Value Stream Mapping, y la forma en que lo vamos a abordar, o voy a intentar explicar un poco de qué se trata, entendiendo que esto es una cosa relativamente breve, ¿cierto? Es a través de un caso de estudio en un proyecto hospitalario que realizamos acá en Chile, utilizando la herramienta, para terminar finalmente con una breve sinopsis, y muy breve, ¿cierto?, del curso, compartiendo algunos detalles, algunas cosas que pudieran ser interesantes para ustedes, de una nueva versión de un curso de Lean Construction que dictamos en conjunto con BS Grupo. Sin más preámbulos, ¿cierto?, demos inicio a la presentación. Mi nombre es Mauricio Toledo Villegas, soy ingeniero civil con mención en estructuras y construcción de la Universidad de Chile y tengo estudios de posgrado en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, un Master of Science en Engineering Degree y el doctorado, ¿cierto? Además soy profesional acreditado LEED. LEED es una acreditación profesional asociada a la certificación de edificios verdes o edificios sustentables, ¿ya? Y como planteaba Ruth en la breve presentación, ¿cierto? Trabajo asociado a la universidad y mis áreas de interés en investigación, ¿cierto? Donde actualmente estoy desarrollando investigación y donde principalmente publico, ¿cierto? Es en el área de Virtual Design and Construction, un término acuñado justamente en Stanford, que apunta al diseño, perdón, a la modelación de los procesos de diseño y procesos de construcción de edificios, y es una modelación virtual. A eso apunta el primer término de esta sigla. Entonces la idea es que podamos virtualmente modelar tanto el diseño del edificio como el proceso asociado a construirlo, ¿cierto? Antes de que empecemos la construcción de los proyectos, como una forma de probar distintas alternativas, evaluar cuál es la más adecuada, ¿cierto? Equivocarnos, simular, ¿cierto? Calcular desempeños, etcétera, antes de comprometer recursos. En particular, una parte con la que estoy más cercana de estos diseños y construcción virtual, ¿cierto? Es lo que probablemente ustedes conocen si son del mundo de la construcción o han escuchado hablar de BIM, Building Information Models. Bueno, esa es una patita, ¿cierto? Es una parte del Virtual Design and Construction, que son estos modelos de información de los edificios y de los procesos asociados a la construcción de estos edificios. Y son también modelos virtuales, ¿cierto? Son modelos que hacemos en el computador y que nos permiten hacer estimaciones de costo, que nos permiten hacer animaciones de los procesos constructivos, eso es un modelo 4D, y así sucesivamente. Otra área de investigación es el Lean Construction, y por eso estoy conversando de eso con ustedes, ¿cierto? Básicamente es traer a la industria de la construcción todos los principios y la filosofía de Lean Manufacturing o Lean Production, que es la producción magra o sin pérdida, que se origina en la industria automotriz, ¿cierto? Y traer esos conceptos a la industria de la construcción. Es un movimiento relativamente reciente, de principios de los 90, mediados de los 90,
y que surge, ¿cierto?, o cuya cuna está en la otra universidad grande del área de la Bahía de San Francisco, ¿cierto? Está por un lado la universidad pública, que es Berkeley, que es donde se origina Lean Construction, y por el otro lado la otra gran universidad del norte de California es Stanford, donde yo estudié. Otro tema que me interesa es la construcción sustentable, y en particular, ¿cierto?, lo que se asocia a las energías renovables no convencionales, RNC, y en particular, ¿cierto?, desde un tiempo a esta parte llevo también bastante investigación respecto a geotermia de baja entalpía, que quiere decir el uso del calor de la Tierra, de la inercia térmica de la Tierra, para refrigeración o calefacción, para calor en procesos, energía térmica, ¿cierto? No es energía para generar movimiento de turbina, esa es la geotermia de alta entalpía, que básicamente uno moviliza fluidos o vapor a alta presión, ¿cierto?, para mover una turbina. Eso es alta entalpía. Baja entalpía es aprovechar pequeñas diferencias de temperatura, pero con grandes volúmenes de un fluido intercambiador, para, por ejemplo, calefaccionar. Típicamente se hace mucho esto en el norte de Europa, Alemania, Suiza, Suecia, etc. Bueno, eso respecto a quién soy yo y qué es lo que hago. Veamos ahora de qué se trata este seminario o este webinar, y es respecto a Lean Construction, ¿cierto? Algo les indiqué unos minutos atrás, y ahora pretendo dar una visión un poquito más completa de eso. Si queremos buscar el origen, ¿cierto? El origen de este término de Lean Construction, ¿cierto? Se encuentra en las adaptaciones que se hicieron de un movimiento o de una filosofía de producción magra o sin pérdida. Lean, la traducción literal sería magro, entonces sin grasa, ¿cierto? Sin pérdida. Este es un concepto que se desarrolló en la industria automotriz, particularmente industria automotriz japonesa, ¿cierto? Y Toyota es el exponente, el mejor exponente de esa filosofía, ¿cierto? En particular uno de sus ingenieros, Ono. ¿Qué es lo que se busca? Se busca eliminar en el Lean Manufacturing o Lean Production, se busca eliminar la grasa, se buscan eliminar los desperdicios. ¿Y qué son esas cosas? Son todas aquellas que no le agregan valor al producto que nosotros estamos produciendo, ¿ya? Por lo tanto, lo que se persigue es un proceso de producción libre de pérdida. La atención, y esto es un concepto bien importante, la atención del Lean Manufacturing es al sistema de producción en su totalidad, ¿ya? No a la mano de obra solamente, no al manejo de inventario solamente, no solamente al manejo de los proveedores, sino que entender cómo funciona esta cadena de valor, esta cadena productiva, y tratar de entender cómo funciona este sistema y mejorar ese sistema de producción. Por lo tanto, dejamos de lado un foco estrecho de producción por especialidad, ¿cierto? Y nos enfocamos, o que se enfoca, por ejemplo, solo en la productividad del trabajador o en la producción en masa, sino que en un concepto más amplio. Estas definiciones, ¿cierto? Yo les pongo ahí la cita de uno de los principales exponentes, ¿cierto? De esta filosofía en la industria manufacturera, Womack and Jones, The Machine That Changed the World, ¿ya? Básicamente es como una historia de cómo surgió Lean Production. Bueno, algo dijimos respecto a Lean Production en términos generales, pero ¿qué es Lean Construction? ¿Cierto? Lo que hace Lean Construction o en qué consiste Lean Construction es en tomar estos criterios de diseño implementados por Ono en Toyota en los sistemas de producción manufactureros, ¿cierto? Y ese es básicamente el estándar que se persigue, esa es la perfección. Y se trata de traer esos conceptos a la construcción para transformarla en una construcción sin pérdida, ¿cierto? Anteriormente lo otro era una producción sin pérdida, esta es una construcción sin pérdida. En este sentido, el manejo del proyecto bajo una filosofía Lean significa varias cosas, ¿cierto? Significa tener claro el set de objetivos
para desarrollar el proyecto, es decir, qué es lo que entendemos por valor. Y también buscamos maximizar el desempeño desde la perspectiva del cliente, es decir, entender qué es lo que el cliente busca en un proyecto y desde esa perspectiva, ¿cierto?, contribuir a sus expectativas. Esto involucra un diseño de manera simultánea del producto, es decir, lo que típicamente nosotros conocemos como el edificio, ¿cierto?, que viene con todos sus planos y especificaciones, ese es el producto. Y lo que busca Lean Construction es diseñar simultáneamente el producto y el proceso. El proceso es cómo fabricamos este edificio, ¿cierto? El producto es cómo va a lucir el edificio una vez terminado. El proceso es cómo llegamos, ¿cierto?, desde insumos hasta un edificio terminado. Entonces, tradicionalmente el ciclo de vida de un proyecto ha contemplado que primero definimos el producto y una vez definido, ¿cierto?, licitamos a los distintos actores. Licitamos la arquitectura, licitamos ¿cómo se llama? Las distintas especialidades de ingeniería, partiendo por la ingeniería estructural, ¿cierto?, y todas las subespecialidades, y finalmente licitamos la construcción. Bueno, acá decimos no, esto lo vamos a diseñar todo en conjunto y por tanto es un proyecto, apunta a un proceso integrado, en que se diseña en conjunto el producto y el proceso. A lo largo de todo esto, ¿cierto?, vamos aplicando controles de producción a lo largo del ciclo de vida de este proyecto. Esta es la definición que hace Howell, uno de los padres de estos términos de Lean Construction, ¿cierto? En What is Lean Construction, ¿cierto? Este artículo proviene de una conferencia de International Group for Lean Construction, eso es IGLC, ¿ya? Del séptima conferencia. Veamos ahora qué tipo de producción es la construcción, porque entendemos que cuando tenemos producción o industria manufacturera estamos hablando de miles o tal vez millones de elementos que se fabrican de un mismo tipo, ¿cierto? Entonces ajustamos la cadena de producción para poder producir esos miles o cientos de miles o millones de productos. Pero la particularidad pero la construcción, ¿cierto?, tiene ciertas particularidades y de eso da cuenta esta diapositiva. La construcción la definimos como el diseño y ensamblaje o montaje de objetos fijos en su lugar y por lo tanto posee las características de la producción en sitio, ¿ya? Se trata de productos únicos, típicamente los edificios son únicos, y los equipos de trabajo que se constituyen además presentan otra particularidad, que son temporales, ¿cierto? Porque el equipo de trabajo que conforma el mandante por una parte, los diseñadores de toda índole, ¿cierto? Los diseñadores arquitectónicos, diseñadores estructurales y de todas las subespecialidades, y los constructores, ¿cierto? Típicamente se concertan solo para ese proyecto único y para trabajar, ¿cierto? Entonces, incluso aunque desarrolláramos dos torres parecidas, pudieran cambiar alguno de estos actores, ¿cierto? Pudiéramos cambiar a lo mejor algún subcontratista o pudiéramos cambiar incluso las personas dentro de esa organización. Entonces son equipos de trabajo temporales. ¿Y cómo abordamos este tipo de producción que es la construcción, ¿cierto? Que si quisiéramos pensarlo, se asemeja más a la construcción de un avión, por ejemplo, de un avión Boeing, ¿cierto? Un avión grandote, un jumbo, donde básicamente estamos ensamblando, estamos montando en sitio este gran proyecto, con la diferencia que Boeing probablemente va a fabricar varios decenas o al menos cientos de piezas. Aquí lo vamos a hacer solo una vez y con un equipo temporal, ¿cierto? Cuya curva de aprendizaje, ¿cierto? Cada vez hay que escalarla. Hay dos formas de enfrentar este proceso, ¿cierto? Para transformar un proceso de construcción en un proceso Lean. Uno es tomar en la construcción, ¿cierto? Todo aquello que proviene de la industria manufacturera y tratar de minimizar aquellas particularidades o peculiaridades de la construcción, de modo a sacar provecho a las técnicas que han sido desarrolladas en la industria manufacturera. Es decir, el primer paso para transformar un proceso de construcción en un proceso Lean
es buscar las oportunidades de reducción de particularidades, ¿cierto? Esto da paso, si queremos, a alguna cierta parte de prefabricación, ¿cómo se llama?, de producción en serie, en la medida de lo posible. ¿Por qué es eso, cierto? Porque en ese contexto ya existen, ya se han desarrollado ciertas técnicas Lean y podemos utilizarlas. Prueba de ello, por ejemplo, es si estamos pensando en un proyecto de hormigón armado, la prefabricación de las enferraduras, por ejemplo, nosotros tenemos los planos y podemos pedir que lleguen cortados y que lleguen doblados los fierros, ¿cierto?, que se transformen en un insumo, en lugar de que el insumo sea una barra de acero que llegue a la obra y que debe ser cortada y que debe ser doblada en terreno. Estamos incorporando, ¿cierto?, por ejemplo, el concepto de just in time, que esto llegue en el momento en que va a ser utilizado al proyecto, ¿ya?, y con un control de calidad bastante más acabado que cuando se hace, qué sé yo, con las temperaturas ambiente, en un espacio congestionado, ¿cierto? Cuando lo hacemos en un ambiente controlado, como pudiera ser una planta, qué sé yo, un galpón techado. Cuando no podemos, o cuando ya hemos hemos dado el primer paso de minimizar las peculiaridades asociadas a un proyecto de construcción, el segundo paso para transformar un proceso de construcción en un proceso Lean es, bueno, eliminamos o redujimos todas las peculiaridades y ahora vamos a ir a buscar ciertas herramientas que son propias, que son adecuadas al dinamismo de la construcción, ¿cierto? Y que han sido desarrolladas de manera ad hoc, si queremos. Una de ellas, una de esas técnicas, por ejemplo, es el sistema de planificación del último planificador o Last Planner, ¿ya? Que tal vez algunos de ustedes, y en mi experiencia con cursos previos, es tal vez una de las técnicas más conocidas de Lean Construction, ¿ya? En ambos casos, ¿cierto?, en estos dos pasos que hemos descrito, debemos coordinar a los distintos instaladores especializados que están en el frente de trabajo y que interactúan, ¿cierto?, con los equipos de ingeniería, los equipos de fabricación. Espero haber dado una idea así más o menos rápida de más o menos de qué se trata esto de Lean Construction. El siguiente paso, de acuerdo a lo que habíamos planteado en la agenda, era mostrar un ejemplo, ¿cierto? Y es el foco principal de la presentación de hoy, de una de estas herramientas Lean, ¿cierto?, que básicamente pone en práctica varios conceptos de los cuales no voy a hacer mucho preámbulo, voy a ir hablando de ellos, ¿cierto?, que son conceptos asociados a Lean Construction. Mapas de cadena de valor es una herramienta relativamente nueva en el mundo de la construcción, ¿ya? Es una herramienta súper poderosa, pero que ha sido esencialmente utilizada en la industria manufacturera, o sea, en procesos de producción establecidos. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es un mapa de cadena de valor? O como se le dice en inglés, un Value Stream Mapping. Partamos por decir qué es un Value Stream. Value Stream o cadena de valor, ¿cierto?, son todas aquellas acciones, tanto aquellas que agregan como las que no agregan valor, que son necesarias, ¿cierto?, para llevar un producto a través de los distintos flujos esenciales, ¿ya?, y nos permiten básicamente pasar desde insumos hasta un producto terminado. ¿Cierto?, que nos permiten ir desde los insumos básicos hasta el producto final o terminado. Entonces, Value Stream son todas aquellas tareas que vamos a realizar, aquellas que agregan valor, ¿cierto?, y aquellas que no lo hacen. Y el objetivo de este mapa de cadena de valor es mostrarnos cómo funciona nuestro proceso de producción. Y aquí tenemos un ejemplo, y en este caso pongo un ejemplo de los pocos que hemos encontrado en la literatura. Este es de Yu et al. Del 2009, por eso les digo que es bastante reciente el uso, por lo menos en el uso que se reporta en la literatura. En este caso, en la construcción de casas, ¿cierto?, que son, si ustedes quieren, un proyecto, este era un proyecto habitacional, ¿cierto? Entonces, existe cierto grado de repetición y en ese sentido estamos tomando
esos elementos de la industria manufacturera, ¿cierto? Si bien es cierto, a lo mejor vamos a fabricar 100 viviendas, todas probablemente muy parecidas, se asemeja a un proceso de producción en serie, ¿ya? En este caso en particular, y a muy grosso modo les voy a explicar en qué consiste, ¿cierto? Después voy a ir con un detalle de un caso de estudio, pero a grosso modo, ¿cierto? Aquí identificamos las principales tareas, ahí está indicado sus nombres, ¿cierto? El estacado, la excavación, la puesta de las fundaciones, por ejemplo, ahí tenemos el llenado, acá tenemos la colocación de pilas. Esta era una etapa, ¿cierto? Ustedes se fijan que una vez que se realizan las ventas, esos son los insumos, la realización de todo este proceso productivo, ¿cierto? Define una etapa y se avanza a la siguiente etapa, ¿cierto? Esto sería como un producto intermedio. Esto está asociado a la obra gruesa, si ustedes quieren, de la construcción de una vivienda. Al leer el artículo uno ve que se divide en obra gruesa, ¿cierto? Y después vienen las terminaciones. Básicamente lo que les quiero contar están todas las actividades involucradas y hay una serie de indicadores asociados a esas actividades. Esta cosa que parece como una especie de resalto, ¿cierto? O un pulso justamente de su idea es mostrarnos los tiempos que tardamos en la realización de cada una de las tareas, ¿ya? Y tenemos otra serie de indicadores de desempeño, ¿cierto? Por ejemplo, CT es el cycle time, el tiempo que nos toma realizar cada tarea. BT, por aquí aparece el booking time, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de reserva nos tomamos para realizar reserva de las cuadrillas, para realizar cada uno? Y, ¿cierto? Aparece como el yield, cuál es el rendimiento asociado a la realización de esas tareas. SS, percent start on schedule, o sea, de todas las veces que, por ejemplo, se realizó esta actividad que estoy viendo, cribbing, de todas las veces que se está realizando esta actividad, solo el 46% de las actividades fue iniciada a tiempo, de acuerdo a la planificación. Entonces, lo que estamos constatando aquí es que, en general, en la primera etapa de esto, estamos terminando regularmente atrasados, o sea, casi una de cada dos actividades, o si quiere, una de cada dos unidades que producimos comienza tarde, ¿ya? O nos estamos tardando más, o subestimamos las duraciones, o sobreestimamos, ¿cierto?, nuestros rendimientos. Además tenemos otro tipo de información, ¿cierto? Acá tenemos las actividades, les decía yo, pero además aparecen otros símbolos, ¿cierto? Aparecen otros símbolos como información, por ejemplo, de cómo se coordina la producción. Aparece información que aquí no está especificada, ¿cierto? Este simbolito indica la cuadrilla. Yo pudiera tener aquí un 8 y me dice que el tamaño de esta cuadrilla es 8. Y aparece información de producción. Estos triángulos habitualmente indican inventario que se va acumulando entre las distintas etapas, ¿ya? Básicamente, en este momento, y quería ilustrar con una figura, ¿cierto? Estamos viendo cómo funciona el sistema de producción, ¿ya? Ese es el objetivo que persigue Value Stream Mapping. ¿Y por qué utilizamos esta herramienta? ¿O por qué consideramos que es útil? Porque nos permite visualizar los flujos más allá de un proceso a la vez, ¿cierto? No solo nos fijamos en las cuadrillas. Tal vez algunos de ustedes están familiarizados con el trabajo de Oglesby en los años 80, de hecho un profesor que trabajó en Stanford, que trataba de medir la productividad en la construcción. Entonces existían unas técnicas en que nosotros elaboramos ciertas cartillas y observamos, ¿cierto?, una determinada actividad y vemos, ¿cierto?, individualizamos a cada uno de los trabajadores y vemos, por ejemplo, cuándo están realizando trabajos contributorios, cuándo están esperando, cuándo están, qué sé yo, esencialmente la distinción que hacemos es trabajo contributorio y trabajo no contributorio, porque en otras oportunidades están trabajando, pero el trabajo que ellos hacen no necesariamente contribuye a agregar valor. Por lo tanto, esas cartillas, esa forma de abordar la productividad en la construcción
de este movimiento que parte en los años 80, ¿cierto? Y es formalizado por Oglesby. Tiene la particularidad que mira a un proceso a la vez. Bueno, la gracia del Value Stream Mapping es que me permite mirar no solo un proceso, sino que toda la cadena de valor. Desde esa perspectiva, ayuda a ver más que las pérdidas, porque además me permite ver dónde se originan por medio de estos indicadores que yo estoy viendo, ¿ya? Además, es un lenguaje común para hablar de los procesos productivos, ¿ya? Establece un vocabulario, establece una simbología, establece una formalización de la forma de representar los procesos productivos. Y la gran ventaja de este es que cuando nosotros tenemos un lenguaje, ¿cierto? Tenemos un vocabulario, podemos empezar a discutir con otros de qué estamos hablando, ¿ya? Además, cuando yo estoy implementando mejoras, ¿cierto?, en mis procesos de producción, al tener un mapa de cómo funciona este proceso de producción, se hacen evidentes las decisiones sobre los flujos, ¿cierto? Porque de lo contrario, las mejoras que yo puedo tratar de introducir a mi proceso de producción pudieran parecer arbitrarias. Si yo aquí tengo un mapa que explica cómo está funcionando, ¿cierto?, puedo identificar en ese mapa problemas y mostrarle a la gente y justificar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿ya? Además, nos permite vincular conceptos y técnicas Lean de modo de evitar lo que se denomina como cherry picking, ¿cierto? Yo escojo solo lo que a mí me gusta. Es como el que es un poco, qué sé yo, mañoso, decimos acá en Chile, no sé si usan el mismo término, pero el que es un poco complicado para comer, ¿cierto? Que tiene sus gustos y que toma del plato solo lo que le gusta. Bueno, con las técnicas y con las herramientas en general solemos caer en esa tentación, ¿cierto? Esto es toda una filosofía, pero esta filosofía pone a nuestra disposición muchas herramientas, y el cherry picking justamente corresponde a tomar algunas de estas herramientas y solo las que o nos sentimos más cómodos, o conocemos, o es más fácil de implementar, o más barata, etcétera, y implementamos algunas, entonces quedamos cojos en otro, ¿ya? La idea acá es que al mirar el proceso como un todo, vamos a tratar de mejorar el proceso como un todo y vamos a utilizar muchas herramientas Lean, ¿ya? Y a través de este mapa, ¿cierto? La idea es que mejore todo el proceso y no, ¿cierto?, solo aquello que una determinada herramienta nos permite hacer. Este tipo de mapas de cadena de valor, ¿cierto?, es la base de un mapa de implementación del Lean, por ejemplo, en un proyecto, en una organización. Además, un tema súper importante, y como lo vieron ustedes, nosotros estamos vinculando dos flujos. El flujo de material, ¿cierto?, que es lo que entra en mi cadena de producción y cómo funciona el proceso de transformación. Y no solo eso, sino que de qué manera o qué rol juega la información, ¿cierto? La información para el arribo de los insumos, la información para la planificación del proyecto, la información para el retiro de los productos terminados, la información de los propios indicadores, ¿cierto? Entonces, yo hago el nexo entre entre los flujos de transformación, ¿cierto? Básicamente, los flujos de transformación son los que típicamente representamos en una planificación o en una carta Gantt, ¿cierto? Acá además metemos los flujos de información. Y otra cosa súper importante, ¿cierto?, que no podemos dejar a un lado, es que es una herramienta que no solo nos muestra números que aparecen en el proceso, ¿cierto? O sea, no es solo un dashboard de una serie de elementos, sino que por medio de esta mapeo de los flujos y de la interacción, nos permite identificar cuáles son los valores, pero también cómo podemos eventualmente influir en ellos, cómo podemos eventualmente cambiar esos valores, ¿ya? Por lo tanto, es una herramienta de comunicación que nos permite planificar el negocio o una gestión de procesos de cambio, ¿ya? Yo tengo una situación actual y esa es la forma en que funciona, ¿cierto? Yo selecciono una familia de productos, hago un diagnóstico, ¿cierto? Hago el diagrama del estado actual, me imagino un estado futuro, ¿cierto? El future state, y preparo un plan que me permita caminar, ¿cierto?, desde este estado hasta este otro, ¿ya? Que me permita ir de la situación actual a ese estado futuro ideal,
que este plan de implementación. ¿Ya? Les decía antes, esta es una herramienta muy poderosa y es un lenguaje de comunicación. Y como cualquier lenguaje, ¿cierto? Tenemos que aprenderlo y tenemos que practicarlo, de modo de hacernos más, de hacernos más, de ser más, sentirnos más cómodos hablando este lenguaje. ¿Ya? Ahora les voy a contar, ahora que les dejé más o menos, o traté de dejarles una idea de qué consiste este mapa de cadena de valor, se los quiero mostrar con un poquito más de detalle por medio de un estudio de caso que corresponde a un proyecto de la construcción de un hospital que hicimos en un proyecto acá en Chile. Es el hospital de la Universidad de los Andes, el Hospital Clínico de la Universidad de los Andes, que es una universidad privada ubicada en Santiago, en Chile. La base de lo que les voy a compartir es una presentación que hicimos, justamente yo les mencionaba el International Group for Lean Construction, ¿cierto? Una presentación que hicimos el año pasado en San Diego, California, en el International Group for Lean Construction. Y estos son los autores, ¿cierto? Sergio Rosenbaum, que fue el estudiante que desarrolló su investigación, Mauricio Toledo, que les habla, ¿cierto? Que fue profesor guía de este estudiante, y Vicente González, un colega que trabaja en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y que básicamente trabajó con nosotros en este proyecto. El título de este trabajo es A Green Lean Approach for Assessing Environmental and Production Waste in Construction. Si queremos darle una traducción, este es un enfoque verde y lean, ¿cierto? Y magro, para evaluar las pérdidas ambientales y productivas en construcción. Y aquí hay un tema bien importante, en particular de esta herramienta, ¿cierto? Esta herramienta lo que nos permitió fue evaluar pérdidas productivas, que es el fin con el que fue desarrollado Value Stream Mapping, pero además en este caso nosotros le pusimos una componente adicional que fue evaluar pérdidas ambientales, ¿cierto? Yo les decía al principio de la presentación, mi interés es la construcción sustentable. Bueno, por ese mismo interés, ¿cierto? Buscamos evaluar pérdidas ambientales además y encontramos que esta herramienta era propicia para hacerlo y lo documentamos en este artículo. ¿Cuál era el problema que nosotros identificamos? Y yo les voy a ir contando más o menos, no voy a traducir literalmente cada frase, pero les voy contando de qué se trata. Nosotros nos dábamos cuenta que las iniciativas de sustentabilidad típicamente se enfocaban en el diseño y en la operación del proyecto. Si miramos el ciclo de vida del proyecto, esencialmente el foco estaba en la etapa de diseño y en la etapa de la operación. Sin embargo, había poco de esto y no estaba siendo abordado. Entonces, esto en general estaba siendo abordado, hacemos hartas cosas a nivel de diseño, planteamos alternativas, hablamos de desempeño, y después en la operación también, tenemos un edificio operando y vemos cómo reducir, hacemos eficiencia energética, etc. Sin embargo, estábamos dejando un espacio sin abordar, que era, bueno, ¿y qué pasa con la energía que gastamos, con los recursos que consumimos durante la construcción? Además, ¿qué es lo que nos dábamos cuenta? Que en general cuando hablamos de sustentabilidad, lo primero que se viene a la mente, ¿cierto?, son los aspectos ambientales, ¿ya? Sin embargo, el concepto más amplio de la sustentabilidad contempla elementos medioambientales, sustentabilidad económica y la sustentabilidad social, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, por ejemplo, la responsabilidad para con nuestros trabajadores, para con nuestra comunidad donde se desarrolla el proyecto, etc. Entonces lo que nosotros constatamos es que básicamente nos habíamos preocupado de, la sustentabilidad en la construcción esencialmente aborda el aspecto medioambiental. Entonces, constatado eso, ¿qué es lo que observábamos nosotros? Y esto son fotos de este proyecto, que tenemos bastante pérdida de materiales, ¿cierto? Estas son fotos de los contenedores del proyecto que fuimos monitoreando por un periodo de varios meses, ¿cierto? En obra, de varias semanas.
fueron 2 o 3 meses que estuvimos monitoreando todas estas cosas. Perdón, como casi 4 meses. Entonces veíamos mucho fierro, plásticos, despuntes de madera y también, como ustedes observan, bastante hormigón, ¿ya? Y da cuenta de que hay pérdidas en la producción ahí, por ejemplo. Además, ¿qué constatamos? Que muchos de estos materiales, básicamente, y lo van a ver después en nuestros mapas, estos materiales iban a dar a relleno sanitario. Además, ¿qué constatábamos, cierto? En que, en términos de la planificación, cómo funciona esto, teníamos muchas demoras. Y en términos de producto terminado, ¿cierto? Teníamos problemas de calidad, aquí algunos problemas en el hormigonado, lo que nosotros acá denominamos nudos de piedra, por ejemplo, en que básicamente tenemos la armadura ahí expuesta. Y también teníamos problemas de seguridad, ¿ya? Y eso es una preocupación creciente en la industria de la construcción a nivel global, pero particularmente aquí en Chile en el último tiempo se ha cobrado mucha relevancia. Y me imagino que ocurre algo similar en el Perú, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, aquí tenemos una persona sin arnés, sin nada, caminando sobre los moldajes, básicamente ahí sobre el vacío, ¿ya? Y eso es uno de los aspectos que con este tipo de herramientas nosotros podemos abordar porque nos permiten hacernos cargo de nuestros trabajadores, ¿cierto? En este caso de la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, ¿cuál es la propuesta, ¿cierto? ¿Cómo arreglamos esto? Vemos que Lean Construction en general nos permite incrementar el valor y la productividad de un proceso, nos permite eliminar el desperdicio y nos permite maximizar el valor. Por otra parte, lo que se conoce como Green Building o edificios verdes, ¿cierto? Nos permitan maximizar el uso de los recursos, reducir los niveles de emisiones y generar ambientes saludables para los usuarios y los trabajadores de estos proyectos. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de combinar estos dos elementos y acuñamos este término que denominamos Green Lean, ¿ya? Que es poniendo en conjunto lo que es Lean Construction con Green Building. Y la idea, ¿cierto? Y lo que reporta la literatura es que al utilizar una metodología integrada, Green Lean, ¿cierto? Pudiéramos efectivamente alcanzar mejoras tanto medioambientales como productivas, que es lo que nosotros perseguíamos. Entonces, empezamos a buscar si había algún tipo de herramienta capaz de integrar estas filosofías, la filosofía Green y Lean, y encontramos que una herramienta súper valiosa era esta Value Stream Mapping, y ahí les dejo una súper buena referencia, ¿cierto? Roder and Shook es una herramienta que habla sobre Value Stream Mapping, y acá la EPA había identificado que Value Stream Mapping podía ser utilizado, ¿cierto?, para la industria de la manufactura, decía la EPA, ¿cierto?, identificar oportunidades de mejoras medioambientales. Entonces nosotros decimos, podemos, ¿cierto?, aplicar o vamos a intentar aplicarlo en la industria de la construcción. Y esto es la forma en que más o menos luce nuestro mapa en este caso, ¿cierto? Voy a detener con más detalle más adelante, así que esto es para mostrarle más o menos, ¿cierto? Que ahí tenemos los insumos que recibimos en nuestro proceso constructivo y el producto terminado. Entonces, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Identificar un caso de estudio en que pudiéramos aplicar esto y utilizamos este centro médico, ¿cierto?, de alrededor de 35.000 metros cuadrados y de 36 millones de dólares, ¿ya? Y el foco de nuestro estudio fue en el edificio principal de este centro médico y en él nosotros medimos o tratamos de adaptar Value Stream Mapping, ¿cierto? Porque decíamos que esto fue originalmente desarrollado para la industria manufacturera y nosotros lo tratamos de adaptar a la industria de la construcción. ¿Y de qué manera lo adaptamos? Escogimos una familia de productos. Escogimos elementos de hormigón armado, como columnas, muros, losas, fundaciones y radieres, slab on grade. Esa es la familia de productos que quisimos estudiar. Escogimos las actividades asociadas a la fabricación de estos elementos de hormigón armado, ¿cierto? La instalación de refuerzos de acero, la instalación de moldaje, el vertido del hormigón, etc. Y tratamos de ver cómo fluía o cuál era la unidad
que fluía acá, porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos fabricando, digamos, un teléfono, nosotros sabemos que tenemos la unidad que fluye a través de mi cadena de producción, es el teléfono. Entonces vamos a tener una carcasa, le vamos a poner las componentes electrónicas, le vamos a poner la pantalla, qué sé yo, vamos a hacer le vamos a poner la batería, vamos a testearlo, etcétera. Pero nosotros podemos ver en nuestra cadena de producción cómo va avanzando esa unidad claramente identificable. Sin embargo, en esta familia de productos que nosotros escogimos, la parte compleja era ver cuál era el elemento que iba a fluir. Y la idea era que pudiéramos tomar lecciones, ¿cierto? Porque fabricar, no sé, el muro de un determinado departamento, ¿cierto? Qué sé yo, del departamento nororiente, del piso quinto de un edificio, no es lo mismo que el muro medianero del departamento suroriente del piso 17 o del piso 1, ¿se fijan? Entonces empezamos a tratar de entender cuál era la unidad básica de producción y nosotros dijimos, bueno, esto va a ser más adecuado dependiendo del tipo de elemento del cual estemos hablando. Por ejemplo, en las columnas tiene más sentido hablar de metro lineal de columna, ¿cierto? ¿Cómo fabricamos un metro lineal de columna? En los muros y losas, y probablemente en los radieres, tiene sentido hablar de un metro cuadrado de elemento. Y en aquellos elementos de hormigonado masivo, como son las fundaciones, tiene más sentido hablar de un metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fabricamos un metro cúbico de fundación? Y eso es lo que vemos. Entonces nosotros vemos cómo se va, por ejemplo, pensemos, y el ejemplo que yo les voy a mostrar, nosotros fabricamos o hicimos los mapas de cadena de valor de todos estos elementos, pero el foco de esta presentación, ¿cierto?, es en los muros. Entonces, nosotros vamos a ver cómo pasa o cómo se fabrica un metro cuadrado de hormigón armado de muro, ¿ya? O un metro cuadrado de muro de hormigón armado en nuestra cadena de valor. Y finalmente, nosotros medimos indicadores de productividad y indicadores medioambientales. Entonces, antes de entrar en los detalles de cómo funciona esto, les quiero mostrar cuáles son las componentes de un mapa de cadena de valor. En primer lugar, aquí en el lado izquierdo, en el número 1, ¿cierto?, tenemos las materias primas, ¿cierto? En el costado superior izquierdo nosotros ponemos todos los insumos que entran a esta cadena de producción. La cadena de producción está indicada aquí en el número 4, ¿cierto? Este rectángulo rojo. Entonces, al lado izquierdo ponemos todos los insumos, al lado derecho los productos que salen de esta cadena, de este flujo de material, ¿cierto? De este flujo de transformación. En la parte superior tenemos el flujo de información. Nosotros decíamos que este mapa de cadena de valor combina los flujos de información con el flujo de material. Bueno, aquí se ve reflejado, ¿ya? Entonces yo tengo el control de producción que dice de qué manera coordino, cuándo pido órdenes de compra, con qué frecuencia se generan la planificación, cuándo se hacen reportes de producción, de qué manera se estiman los inventarios, de qué manera se estiman las demandas de insumos, etcétera. Y en la parte inferior, ¿cierto?, tenemos acá en el número 5 la línea de tiempo, ¿cierto? Nosotros vamos cronómetro en mano viendo cuánto nos tardamos en realizar. Por ejemplo, en la colocación de fierro nosotros observamos, contratamos, ¿cierto? Fuimos a medir y nos dábamos cuenta de que para un muro de hormigón armado, en promedio nos demoramos 19 minutos para poner la enfierradura, para instalar el fierro asociado a un metro cuadrado. Como calculamos esto, ¿cierto? En realidad teníamos una pieza de hormigón armado, tomábamos el tiempo que nos tardaba en colocar eso y lo dividíamos por la superficie y podíamos estimar cuánto nos tardamos por metro cuadrado. Y así con cada una de las labores, ¿cierto? Y después, por supuesto, en la parte inferior, una simbología que nos permita leer el mapa, ¿ya? Y eso es súper importante, porque esto no es estándar, ¿ya? Particularmente en la construcción, como yo les cuento, nosotros tuvimos que adaptarlo. Hubo una serie de indicadores y no me voy a detener demasiado en esto, ¿cierto? No es el objetivo de esta presentación. Una serie de datos que nosotros medimos en terreno. Les decía yo que pasamos del orden de 2-3 meses en terreno midiendo. Entonces identificábamos la fecha de inicio, la fecha de término, cronómetro en mano, el número de operarios para cada tarea, etc. Y después esta herramienta, o estos datos que tomamos en terreno, nosotros los procesamos para sacar una serie de indicadores de productividad que anotamos en este mapa de valor. La duración de las actividades, el porcentaje de tiempo de preparativo, el porcentaje de tiempo efectivo de trabajo,
otro que hablábamos del índice de labor contributoria, los rendimientos, el cumplimiento del programa, etcétera, etcétera. Una serie de indicadores de productividad que vamos a reflejar en el mapa. Pero nosotros dijimos que aquí quisimos conjugar también indicadores medioambientales. Entonces también empezamos a observar, ¿cierto? Y nuestro foco fue elaboración de elementos de hormigón armado, por lo tanto empezamos a mirar pérdidas en fierro, pérdidas en hormigón, pérdidas en madera asociadas a los moldajes, pérdida de energía asociada al principal consumo de energía en la faena de hormigonado, que corresponde a la bomba para hormigonar, ¿ya? Y si había o no desvío de los materiales al relleno sanitario o vertedero. Y así es como luce nuestro estado actual, ¿cierto? Así estaba cuando nosotros fuimos a mirar. Si alguien quiere tener más detalle, yo puse a disposición de la coordinadora una versión en PDF de esto, así que me imagino que no debiera tener problema en compartirlo con ustedes. Porque como les decía, no me voy a detener en cada detalle. Pero así lucía más o menos el mapa de la producción, de la cadena de producción cuando fuimos al proyecto. ¿Y qué constatamos, cierto? Que había inventarios excesivos. Es decir, se realizaban, por ejemplo, la instalación de estos espaciadores. Primero, las actividades eran instalación de refuerzo, instalación de los espaciadores, después la instalación del moldaje, el vertido del hormigón y el retiro del hormigón. Retiro del moldaje. Con esa información íbamos a la inspección de calidad y básicamente terminamos este proceso que era, esta primera etapa que era hormigón armado. ¿Qué constatábamos? Si ustedes ven en negro, dice late, que en más del 75% de los casos estábamos partiendo tarde en nuestras actividades. Aquí casi el 90% y acá casi el 100% de la actividad estamos partiendo tarde. O sea, estamos retrasados. Aquí constatamos también el número de operarios de cada una de las cuadrillas, ¿cierto? Definíamos que, por ejemplo, cuando yo digo que hay inventario excesivo, estoy diciendo que, por ejemplo, se instalaba una gran cantidad de espaciadores, ¿cierto? Esta cuadrilla partía y se recorría todo el sitio instalando espaciadores. Eso genera un inventario, ¿ya? Vimos que había un uso de tiempo poco efectivo, ¿cierto? Lo que se llama el UTP, que dice acá Uptime Percentage, la cantidad de tiempo que efectivamente yo estoy trabajando, en este caso para esta actividad del 32%. Ya, todo el resto del tiempo estoy haciendo trabajo preparativo, estoy limpiando, estoy transportando materiales, todo eso. Pero el tiempo efectivo de trabajo de los trabajadores de esa cuadrilla es bajo, ¿se fijan? Acá es 62%, un poquito más. Además, hay mal uso de los recursos humanos, ¿ya? El trabajo contributorio, 65%. Se pierden materiales, y no poco. Este en concreto, por ejemplo, el 5%. Y además, todos los restos que quedan, que ustedes veían en esas fotos, van a relleno sanitario. Se pierde combustible. Tenemos la bomba corriendo el 25% del tiempo sin estar bombeando. ¿Ya? Entonces básicamente la bomba está corriendo y nosotros estamos esperando que llegue el camión, que se instale, que se hagan acomodo de las distintas faenas y tenemos la bomba corriendo. Entonces hay alto potencial para ahorro. Y lo que decía, ¿cierto? Que la programación no está funcionando muy bien porque estamos casi siempre atrasados. Se pierde tiempo. Y se pierde tiempo en generar inventarios que no estamos agregando valor. Estas son las tareas que agregan valor, estas que están aquí abajo. Esto otro, estamos generando un inventario y no necesariamente estamos liberando, entre comillas, un pedazo de metro cuadrado terminado al cliente, ¿cierto? ¿Y cuál es el cliente en este caso? Las terminaciones. Lo que estamos haciendo es generar inventario y los inventarios son caros, los inventarios se deterioran, los inventarios son caros porque ¿cómo se llama? Inmovilizan capital. Y solo el 33% del tiempo estamos agregándole valor a todo el ciclo. O sea, producir un metro cuadrado me gasto bastante tiempo y de todo ese tiempo solo en un 33% estoy agregando valor. O sea, hay mucho que hacer para mejorar acá.
había demora en los camiones, se perdían las barras de refuerzo y había problemas de calidad que yo les mostraba en la foto al principio. Yo me imaginaba un estadio mejorado, ¿cierto? ¿Cómo me imagino que podría mejorar esto? Y este es el estado futuro. Mejoramos la forma de proceso de adquisiciones. Tratamos de transformar las actividades en continuas, es una de las cosas que persigue Value Stream Mapping. Generamos algo que se denomina FIFO lanes, que aquí no tenemos un flujo continuo, sino que no tenemos un elemento claramente identificable. O sea, necesariamente yo no hormigono un metro cuadrado de hormigón. Yo hormigono un elemento, en este caso un muro, ¿ya? Y por lo tanto necesariamente voy a generar pequeños batch de trabajo, ¿cierto? Una pieza de hormigón armado es mi batch. Pero al generar un FIFO lane, FIFO es first in, first out. Lo que yo estoy diciendo es que el elemento para el cual yo ponga enferradura y los espaciadores, ¿cierto? Va a ser el elemento que queda a continuación para ser instalado el moldaje. Y es el elemento que a continuación va a ser hormigonado y es el elemento que a continuación se le va a remover el moldaje, ¿cierto? Porque de lo contrario voy a estar perdiendo, a lo mejor voy a tener que duplicar mi cantidad de moldaje, ¿cierto? Si tengo las cosas llenas de moldaje por todo el sitio y voy a ser poco eficiente ese trabajo. Además, como había problemas con la planificación, ¿cierto? Nosotros nos imaginamos que al implementar el sistema de planificación Last Planner íbamos a tener un mejor proceso de planificación y control del proyecto. Estandarizamos el trabajo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, nosotros redujimos de 5 actividades a 4 actividades. Aplicamos Total Quality Control, ¿cierto? Aplicamos controles de calidad a lo largo de todo el proceso. No íbamos a esperar a esta inspección de calidad, sino que en cada actividad, si detectábamos algo, deteníamos la cadena de producción, mejorábamos el problema y, o sea, si la enferradura estaba mal puesta, lo detectábamos en ese momento y rehacíamos la enferradura. Y no íbamos a esperar que la pieza estuviera hormigonada, que tuviera que ser demolida, que ocurrió varias veces, para arreglar el problema. Sincronizamos, ¿cierto?, el value stream y mejoramos o propusimos mejoras del comportamiento medioambiental, que están indicadas con estas flechitas verdes, particularmente asociado al manejo de desperdicio. ¿Qué tipo de descubrimientos, qué cosas observamos, ¿cierto? Que si lo separamos por los distintos elementos que nosotros monitoreamos, las losas eran las más eficientes, ¿ya? Sin embargo, elementos que son un poquito más atípicos, y uno pudiera pensar que, por ejemplo, justamente los elementos de fundaciones tienen una geometría atípica, tienen fierros propios para eso, son más voluminosos, ¿cierto? Hay que fabricar muchas veces moldaje ad hoc, no es un moldaje que se adapta, tienen un valor agregado súper bajo, ¿ya? En este caso, incluso menor al 20%. Entonces, yo tengo a la gente trabajando un montón en una pila de cosas que no necesariamente agregan valor. Y agregar valor, entendemos, es aportar al producto terminado. Y también nos dimos cuenta que el trabajo contributorio, es decir, el tiempo que efectivamente usamos en hacer el trabajo de la cuadrilla, variaba también dependiendo del elemento del cual estuviéramos hablando. Y nos damos cuenta que en general son bastante altos y que el más alto, si ustedes se fijan, en general está asociado a la instalación de enferradura, que correspondía a un subcontrato. Entonces aquí nos damos cuenta que un subcontratista especializado en general tiene buenos indicadores. Por otra parte, el más bajo correspondía al concreto y era una de las tareas que se hacía con el equipo propio de la obra, por el propio contratista general. Entonces podíamos observar ese tipo de conducta. Algunas conclusiones, ¿cierto? El diagnóstico que nos permitió establecer el estado actual reveló distintas fuentes de pérdida y, por lo tanto, oportunidades de mejora. El estado futuro nos permitió proponer mejoras y desde esta perspectiva, ¿cierto?, pudimos validar esta herramienta como una herramienta efectiva para evaluar de manera simultánea pérdidas productivas y pérdidas medioambientales que en la construcción. ¿Cuáles son las principales contribuciones, cierto?
pudimos incorporar elementos medioambientales y productivos en la industria de la construcción. Es un uso novedoso. Cuando nosotros reportamos esto en la literatura no se había hecho. Fuimos los primeros en hacerlo, por lo menos en reportarlo en la literatura. Y incorporamos indicadores como este que les poníamos respecto a un indicador muy visual respecto a cómo manejábamos el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia práctica? ¿Cierto? Es que ayudamos a ahorrar dinero y tiempo por medio de las mejoras en los procesos. Pudimos en ese sentido, ¿cierto?, mejorar las expectativas del cliente, ¿cierto? Y hicimos mejor uso de recursos y disminuimos la variabilidad y la variabilidad en la construcción, que es una de las principales fuentes de problemas, particularmente fuentes de problemas para los que están familiarizados con las planners, ¿cierto? Lo que apunta a las planners es disminuir la variabilidad, porque de esa forma básicamente disminuimos los tiempos que nos toma la construcción. ¿Qué es lo que nosotros veíamos como investigaciones futuras, ¿cierto? Tal vez no es muy relevante detenernos en esto, pero es implementarlo en distintos tipos de proyectos. Este era hormigón armado, una obra de edificación. En las clases, el enfoque práctico que yo he tenido ha tomado proyectos mineros, proyectos de pavimentación de caminos, de obras civiles, así que podemos hacerlo en diferentes tipos de proyectos. Además, eventualmente pudiéramos comparar ciertos proyectos similares, o sea, una empresa pudiera tener esto como un benchmark para ver cómo van los desempeños de hormigonado en sus distintos proyectos. Además, no estuvo dentro del alcance de nuestro proyecto, uno pudiera implementar los estados futuros y monitorear cómo eso impactó los indicadores. Podemos también tratar de incluir o mapear más actividades y eventualmente modificar o hacer otra adaptación a los mapas. Y algo que finalmente no quedó dentro, que es el aspecto social del análisis, ¿ya? Si bien es cierto, partimos en eso, en algún momento tuvimos que cortar el alcance y, por ejemplo, tenía que ver con todos los temas de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. Les decía yo que como resultado de todo este trabajo, nosotros publicamos este artículo, además de esa conferencia, en el Journal of Construction and Engineering and Management, que es como la mejor vitrina para publicar los artículos, y fue justamente reconocido como novedoso esta aplicación de Value Stream Mapping, y es el caso de estudio que yo les he detallado. Si alguien está interesado en eso, yo también le puedo poner a disposición de la coordinadora ese artículo, en que hablamos con un poquito más de detalle de esto que les he conversado. Es un poco de Value Stream Mapping, y para finalizar quería detenerme en la sinopsis del curso, ¿ya? ¿De qué se trata este curso de Lean Construction que ahora en diciembre va a abrir BS Grupo? Lo que nosotros buscamos acá es que esto sea una primera aproximación a los principios que hay detrás de la filosofía de Lean Construction, ¿ya? La idea es que podamos ser capaces de entender los principios de la filosofía Lean y podamos aplicarlo a la industria de la construcción. Por lo tanto, vamos a conocer cuáles son las principales herramientas para mejorar la planificación, ejecución y control de los procesos productivos, y lo vamos a hacer de una manera práctica. Es decir, la idea es que apliquemos esto a los propios proyectos en los que los participantes de estos cursos trabajan. Desde esa perspectiva he recibido bastante buen feedback y ha sido súper valioso el aporte que tienen los profesionales que participan de este tipo de proyectos. Es un aprendizaje que uno llama 360 grados, es decir, en todas direcciones, porque los alumnos aprenden del profesor, por supuesto, y los conceptos y esas cosas puedo contribuirles yo y les puedo dar unos ejemplos. Sin embargo, también aprenden de sus propios compañeros, ¿cierto? Aprenden de lo que ellos tienen para entregar a través de estos trabajos prácticos que desarrollan. Y unas últimas palabras de cómo se organiza el curso. Tiene una parte introductoria, hablamos de todos estos temas más bien teóricos, ¿cierto? Hacemos una nivelación, porque una de las herramientas que nosotros tomamos es el sistema de planificación Last Planner.
Y para tener una planificación mejorada, primero hacemos una pequeña nivelación de planificación tradicional. Y este tema, todos estos conceptos aparecen en la introducción. A posteriori, tenemos herramientas que nos permiten, o empezamos a discutir varias herramientas, mapas de proceso, Value Stream Mapping, sistema Last Planner y otras herramientas. Y esta es la segunda parte del curso, donde nosotros dotamos a los estudiantes de herramientas. Y finalmente viene una parte como práctica, que es la parte de análisis, donde ustedes desarrollan casos prácticos y hacen estas presentaciones finales, reciben feedback tanto mío como de sus compañeros. ¿Ya? Esa es la forma en que organizamos el curso. Y para terminar, los requisitos de este curso es que básicamente no hay requisitos formales. Sin embargo, se necesita que los profesionales que participen, ¿cierto?, tengan un entendimiento de cómo funciona el ciclo de vida de un proyecto. Si participan de un proyecto ya saben eso, ¿ya? Y que entiendan cómo funciona la planificación de un proyecto. Y sí que exista cierta familiaridad o cierta comodidad para leer en inglés, porque mucho del material que yo pongo a su disposición, como esto es bien de vanguardia, ¿cierto?, está en inglés. Entonces hay que sentirse cómodo leyendo esos documentos en inglés. Cuando estén disponibles en español yo los pongo, pero buena parte de la literatura especializada